Dios está teniendo una conversación con Jeremías y le está dando instrucciones sobre el pueblo. Pero llega esta parte donde el Señor tiene que hablar con Jeremías sobre cómo el pueblo está escuchando la voz de Dios y cómo la voz de Dios está siendo, ¿verdad? Usada la voz de otras personas para engañar al pueblo. El verso 25 dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego?, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios debe de generar en nosotros un cambio de vida. La palabra de Dios no solo nos debe de emocionar, sino que nos debe de transformar, nos debe de cambiar. Y el pueblo está recibiendo palabra de diferentes hombres, ¿verdad? Que algunos se llaman profetas, otros se autonombran, otros son pastores, y todos ellos, la base que usan es que han dejado, mire, la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, y se han basado solo en lo que dicen soñé. Escúcheme bien esto: todos soñamos, pero no todos tenemos la interpretación de los sueños. A todos nosotros el Señor siempre nos va a hablar a través de sueños, pero no a todos nos da la interpretación. Y muchos de los sueños que Dios nos da es para que ores por esa persona, no para que vayas y te pares delante de él sin ser una autoridad espiritual y decirle: así te dice el Señor. Hay una persona que me dice: pastor, ¿verdad? Soñé y me dieron un sueño, y me dijeron que me iba a casar con un doctor. Y le digo: a ver, cuénteme cómo estuvo esa locura. Y ya me la cuenta, ¿verdad? Y le digo: escúcheme bien. Ve alrededor del sueño y le están diciendo que usted está muy comprometida con los medicamentos, que usted depende mucho de los medicamentos, ¿verdad? Y cuando veíamos era la interpretación, pero este es el problema, mire, que nosotros nos creamos todo lo que soñamos. Usted dice: pastor, como me dijo alguna persona, ¿qué significa que sueñe con dinosaurios? Y le digo: a ver, cuénteme por favor cómo fue su sueño. Es que yo soñé, y empieza a contarme el sueño. Entonces, ¿qué significa que sueñe con dinosaurios? Y nos vamos al libro de Job. Y en el libro de Job hay un ser llamado Leviatán, que dice que tenía la forma de un cocodrilo gigante, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que este ser y que este espíritu y este demonio, bueno, lo revela Job, ¿verdad? Para qué era lo que venía. Entonces le decía a la persona: te voy a hacer una pregunta, porque era un joven, te voy a hacer una pregunta. Me dice: dígame, ¿te gusta hablar mal de los demás? Entonces, no que hables mal, porque todos lo hacemos. Le digo: ¿te gusta? O sea, ¿lo disfrutas cuando lo haces? Y ya se quedó pensando y dice: pues sí, eso es lo que te están diciendo. Porque dice la Biblia que este espíritu, ¿verdad? O que este ser devora a todo aquel que se deleita en poner mal a los demás. Entonces nosotros tenemos que aprender que no a todos el Señor les da esta capacidad. Y escúcheme bien, hay gente a la que Dios se la da. Y de verdad necesitamos que usted aprenda y se coma el rollo, la palabra de Dios. Porque todos los sueños deben de tener siempre un fundamento bíblico, no una interpretación personal. Si dice amén conmigo. Hermano, escuche bien el pasaje de inicio, por favor. ¿Qué es lo que le están diciendo al pueblo? Dice: ustedes dicen soñé, soñé, y por el sueño dicen y dan la interpretación. No, vayan a mi palabra, dice que es verdad. Y ya hace, ¿verdad?, una comparación y dice: ¿qué tiene que ver la paja
que es algo que no es alimento, con el trigo, que es algo que sí es alimento. ¿Qué le da la interpretación a la palabra de Dios? Su misma palabra, la Biblia. No va en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, aquellos hermanos que me dicen, yo creo que Dios me habla a través de sueños, siempre le digo, mire, lea toda la Biblia y aprenda sobre figuras bíblicas. ¿Cuál es la figura bíblica de todo lo que nosotros leemos? Porque usted se va a encontrar a muchas personas que tienen un don de parte de Dios para interpretar sueños, pero que han desviado su corazón y ahora lo usan para la adivinación, ¿verdad? Para la lectura de cartas, para la lectura de un montón de cosas. Y entonces usted va con esta gente y esta gente tiene un don real, tiene un don verdadero, pero lo han puesto del lado del enemigo. Y le dicen a usted cosas que usted se sorprende y se impacta. Dice, ¿cómo esta persona puede saber esto de mi vida? Yo creo que sí es cierto, que sí es real. Y esto era lo que pasaba, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, que ellos podían reconocer que habían hombres con dones y talentos y habilidades que Dios les había dado, pero que habían torcido esas habilidades. Porque ¿qué es más fácil? Obedecer a Dios o irle a pagar 500 pesos o 700 pesos a un curandero, a un brujo, a un hechicero, que todos estos son guiados por demonios. ¿Qué es más fácil? ¿Llevar a mi hijo a que le hagan una limpia o yo cambiar mi vida y empezar a ser ejemplo a mi hijo o a mi hija? Lo más fácil es esto, es ir a pagar por mi milagro, entre comillas. Es ir a pagar, ¿verdad? Porque quiero que me hablen bonito, que me digan cosas bonitas. Pero no es así. Tenemos nosotros, mire, que aprender que la palabra de Dios, como dice el verso 29, póngalo ahí de nuevo en la pantalla. Dice, mi palabra es como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta cualquier dureza que haya en nuestro corazón. Cualquier dureza que haya en nuestro corazón. Hay muchas, hermanos, palabras el día de hoy místicas, palabras motivacionales y palabras populares. Pero solo es la palabra bíblica la que nosotros tenemos que usar como guía para nuestra vida y para nuestras familias. ¿Sí dice amén conmigo? Tenemos que saber que el poder de Dios está en su palabra y que solo la palabra de Dios es la que nos puede cambiar. Y solo la palabra de Dios es la que tiene el poder, ¿verdad?, de hacer algo nuevo y algo eterno y permanente. Cualquier palabra mística, cualquier palabra, mire, ahorita es cuando más misticismo existe. Hay un montón de gente, ¿verdad?, que ponte estas piedras calientes en la espalda y se te alinea todo. Que acomódate el chakra, que te veo una mala vibra, que te veo, y la gente cree en todo eso. Y lo toma, ¿verdad?, como una fe verdadera. Se guían, se dirigen por este tipo de cosas. Y entonces hasta van y dicen, ¿verdad?, bueno, pues vamos a poner esto en la casa alineado para el oriente para que entre la luz. Alineado para el sur para que se vayan los demonios. Vamos a poner esto mirando en la entrada, ¿verdad? Y empiezan a creer todo este misticismo que hay. Entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos que buscar una palabra mística, una palabra, hermanos, motivacional o una palabra popular que trate de maquillar lo que nuestra vida necesita. Tú necesitas un cambio, no que te maquillen tus errores. No necesitas que alguien maquille lo que está mal en ti, necesitas verlo. El apóstol Pablo dice, usen la palabra como un espejo. Miren su rostro, dice en la Biblia, y lo que la Biblia les refleja, eso es lo que hay, ¿verdad? Entonces la Biblia no se va a poner un filtro para ponerte güero cuando estás moreno. La Biblia no se va a poner un filtro para ponerte, ¿verdad?, con orejas pequeñas cuando las tenemos grandes. No se va a poner un filtro para ponernos nariz pequeñita y respingada cuando la tenemos grande. ¿Sí dice amén conmigo? La Biblia te va a decir lo que en realidad hay. Por eso es que mucha gente no quiere leer la Biblia, ni mucho menos que les prediquemos la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque hasta ellos mismos dicen, no, es que no quiero que me digan que tengo que dejar mi pecado. No quiero que me digan que tengo que cambiar. Y entonces empiezan a culpar un montón de cosas a su alrededor.
Pero la realidad es que no quieren recibir la palabra de Dios porque no quieren que la palabra los confronte con su realidad. Hay personas, diga conmigo, aquí no hay ninguno, que les conviene creer que están viviendo bien sin bautizarse. Hay personas que les conviene creer que están viviendo bien sin casarse. Hay personas que les conviene creer que están viviendo bien sin ordenar algún área de su vida. ¿Verdad? Hay personas que les conviene creer. Por eso es que no quieren ir y buscar la palabra de Dios. A pocos hombres en la Biblia, mire lo que dice Éxodo 4:12. A pocos hombres en la Biblia se les reconoció esto, que cuando ellos hablaban se sentía la presencia de Dios en sus palabras. Habían consejeros que David tenía que le decían a David: pregúntale a este hombre, porque cuando este hombre habla es como si Dios estuviera hablando. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, también encontramos a un hombre que era sabio en las Escrituras y que también daban testimonio de eso. Y decían: pregúntale a este hombre, porque cuando él habla, ¿verdad? Es Dios mismo hablando. Y Dios hace este compromiso con Moisés y le dice: ahora pues ve y estaré con tu boca. Fíjese bien qué tremendo esto, que usted pueda comprometerse tanto, ¿verdad?, con ser un hombre honesto, una mujer honesta al momento de hablar, tanto que Dios quiera también habitar en tu boca, que su presencia esté en tu boca, porque has tomado la decisión que de tu boca siempre sale solo agua dulce y no salada. No es fácil ser honesto en un mundo falso, en un mundo de mentira. No es fácil siempre decir la verdad. ¿Sabe por qué se me está complicando como usted no se imagina poder encontrar un terreno? Porque una de las primeras cosas que ofrecen son cosas incorrectas, son cosas chuecas, son pleitos. Entonces yo siempre le he dicho, yo cuido esa parte, yo no me siento con una persona deshonesta. Hay una persona que hasta nos decía, conociendo que la persona no es honesta, decía: le doy precio bueno, bonito, barato. Le decía: aunque me lo regalen, no lo quiero. El Salmo 1, versículo 1, claramente dice que no podemos sentarnos, ni compartir la mesa, ni estar nosotros teniendo algo que ver con esto. Entonces una oportunidad deshonesta no es una oportunidad para que te vaya bien. Es una oportunidad para maldecir lo bueno que hay en ti. Una oportunidad de tomar algo que no es tuyo, no es una oportunidad, ni tampoco llames bendición lo que Dios no te está dando, lo que te está dando el pecado. Pero ahorita en un momento de desesperación dices: es que ¿cómo le hago? Todo mundo lo hace. No es así. Por eso le cuesta a Dios estar en la boca de muchos de nosotros, porque no aprendemos y no queremos comprometernos con siempre ser honestos y hablar la verdad, aunque la verdad te meta en problemas. ¿Sí dice amén conmigo? Si tú hablas la verdad, te vas a meter en problemas, y si hablas la mentira, te vas a meter en problemas. Ahora, a ti te toca decidir contra qué tipo de problemas tú quieres luchar. Yo prefiero luchar contra los problemas que trae decir la verdad y ser honesto, y ser un hombre, o en su caso una mujer íntegra. Es mejor luchar contra eso. Amén. Siempre va a tener dificultades, ¿verdad? Entonces, en el caso de los jóvenes, dicen: no quiero estudiar porque es muy difícil. Dejar de estudiar también te va a traer dificultades. Ahora, ¿qué dificultades son contra las que tú quieres batallar y luchar? Porque todo lo que nosotros decidimos, todo tiene dificultades. Entonces, ¿te quieres casar? Hay dificultades. No es que no me quiero casar, también hay dificultades. Algunas vas a tener que enfrentar, alguna de las dos. Ahora, ¿con cuál quieres tú enfrentarte? ¿Con cuál quieres tú luchar? ¿Con las dificultades que trae hacer lo correcto, o con las dificultades que trae ser un hombre o una mujer deshonesta delante de Dios? Delante de Dios. Porque en este mundo deshonesto puedes tú ser aplaudido, puedes tú ser reconocido por ser el más listo, el más vivo, el que se le ocurrió cómo venir, ¿verdad?, y aprovecharse y burlarse del sistema, de lo que sea que esté establecido. Eres tan bueno, eres tan capaz, tienes tanto intelecto como hombre, como mujer, que logras venir, encontrar siempre la grieta, el error y aprovecharte de los demás.
¿Por qué mejor no usas esa capacidad para hacer lo honesto, para hacer lo que es correcto y permanecer ahí? Permanecer ahí. Entonces, ¿sabe qué? A la gente, cuando nos conoce que somos honestos y que somos íntegros, les conviene mejor decir que soy un mal pastor, que soy un pastor falso, que soy un pastor enojón, que no soy social y todo lo que usted quiere. Porque nunca van ahí a decir, la verdad es que lo que hizo fue confrontarme con que soy chismoso, con que soy murmurador, con que hablo mentiras, con que hago cosas deshonestas. Entonces hay gente que le va a convenir mejor señalarte de alguna manera y decir que el problema eres tú, porque no quieren ellos mirar su vida o reflejar su vida delante de un espejo. Escúcheme bien, por favor. Todos somos imperfectos y todos tenemos errores. No se trata de ser perfecto, se trata de poder permanecer. Hermano, yo siempre les he dicho esto, para mí de verdad juega un papel muy importante la lealtad en una persona. Difícilmente me voy a sentar con una persona que no es leal. Servirle sí, le voy a servir a todos, pero tener una relación de amistad o convivencia, esa parte, ¿verdad? Considero que no. Entonces trato de ser leal, no solo a las personas, sino que primeramente a Dios y a los principios de Dios. ¿Con qué autoridad moral me voy a parar aquí a hablarle a usted de poder hacer algo correcto si yo ando haciendo lo incorrecto? Entonces, ¿sabe qué? Me esfuerzo todos los días por evitar caer en eso. Porque el día de hoy hay muchas personas, ¿verdad?, que son populares, tienen un mensaje popular, dicen lo que la gente quiere escuchar, pero ellos no son leales al estilo de vida que aparentan o dicen tener. Y estoy hablando, por favor, de siervos de Dios. Estoy hablando de aquellos que se dicen pastores, profetas, etcétera, etcétera. Debemos ser expuestos a la palabra para que nos cambie. Si dice amén conmigo. Las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios. Anote eso, por favor. Las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios y son la revelación de Dios para el hombre, así como una regla infalible y una autoridad de fe y de conducta. De esto habló y explicaron muy bien, mire, el anciano y la hermana Aida en el folleto, el cual le vuelvo a recordar, espero que lo tenga y lo lea. Por lo cual dice, declaramos que la palabra de Dios es la cual rige nuestra vida y nos transforma, pues hay poder transformador en la poderosa palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12. Léalo conmigo en la pantalla porque quiero que lo leamos en la traducción del lenguaje actual. Dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Cada palabra que Dios pronuncia. Por eso le vuelvo a repetir, mire, cuídese de aquellos, ¿verdad?, que siempre andan diciendo Dios dice, cuando Dios no ha dicho nada. Entonces dice ahí, mire, que cada palabra de Dios tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante, dice, que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o si son malos. ¿Con qué intención les predico? La palabra de Dios lo va a revelar. La palabra de Dios lo va a revelar. Si cuando, fíjese que esto está tremendo, que decía un pastor, si cuando yo predico, dice, ustedes los hombres o las mujeres, dice, se sienten, se me fue la palabra, ¿verdad? Pero se sienten, decía él, cuando yo predico, ustedes se sienten seducidos, es porque eso es lo que hay en mi corazón. Estoy tratando de seducir la mente, el alma, el corazón de ustedes, para después pedirles lo que sea y que ustedes caigan en ese engaño. Pedirles cualquier cantidad de dinero, cualquier cosa material, etcétera, etcétera. Entonces la palabra de Dios va a revelar cuál es la intención del que la está predicando, del que la está hablando. Si dice amén conmigo. En verdad, entonces yo puedo estarle a usted hablando palabras y palabras y palabras, porque hermanos, hoy todos son pastores,
Todos son pastores hoy. En redes sociales todos son doctores, todos son abogados, todos son pilotos de carrera, todos siempre están, ¿verdad?, hablando y criticando y hablando de los demás. A mí de verdad me da risa cuando algún muchachito de 13, 14, 15 años dice, tienes mi respeto. ¿Respeto de qué? Usted todavía no tiene ningún respeto, ¿verdad? Entonces, de algo que haya hecho, ha construido. Pero ellos piensan que con esa palabra ya autorizan a una persona que ha estudiado y que ha dedicado su vida a algo. Todavía ellos, ¿verdad?, no han hecho este tipo de cosas, pero es importante que nosotros podamos entender en nuestro corazón que la palabra de Dios debe de generar en nosotros un cambio. Si dice amén conmigo. Y dice, mire, que la palabra de Dios tiene acceso a lo profundo que hay en el corazón de nosotros. La misma palabra que a veces nosotros usamos para creer es la palabra que Dios usa para formarnos. Escuche bien esto, por favor. Usted dice, yo creo en un Dios que sana. Dios te va a formar a través de eso. Entonces hay gente que dice, yo creo en un Dios justo. De verdad no saben que la justicia no va a comenzar por aquel que les cae mal, va a comenzar por ellos. ¿Sí dice amén conmigo? Cuando usted dice, yo creo que Dios es justo, Dios dará el pago. Sí, pero para que Dios sea justo con tu enemigo, primero tiene que aplicar su justicia a ti. Y te aseguro que no quieres eso. Te aseguro que no quieres eso, a menos que hayas sido íntegro delante de Dios, que seas una mujer íntegra delante de Dios. Entonces, pero a veces andamos haciendo este tipo de cosas, amenazando gente con la Biblia, amenazando gente con la palabra de Dios, diciendo, verdad, yo creo en un Dios vengador. No haga eso, porque la venganza de Dios no es tu sirviente y no va a comenzar por tus enemigos o por aquel que te cae mal. Va a comenzar por ti. Si tú estás pidiendo justicia, Dios necesita ser justo primero contigo. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, lo que tú crees de la palabra de Dios, imagínense que usted dice, verdad, a mí me gusta que a mí me hablen con la verdad y que sean honestos. Muy bien. Ahora, ¿tú eres honesto o eres un mentiroso o una mentirosa? Entonces, porque nos gusta pedir cosas que a veces no estamos dispuestos a dar. Y para que la palabra de Dios en nosotros, fíjese bien, fluya a través de mí con poder, primero tiene que fluir en mí y generar en mí un cambio. Generar en mí un cambio. Entonces, porque si solo soy un religioso cristiano que viene el domingo a la iglesia para escuchar algo bonito, algo que me motive, que me inspire, que me anime, pero no estoy cambiando, mi vida no está cambiando, yo no estoy mejorando, no estoy siendo un mejor hombre o en el caso de la mujer una mejor mujer. Si usted no deja que la palabra de Dios lo cambie, usted no deja que la palabra de Dios lo transforme, la palabra de Dios no va a tener el poder cuando usted quiera y cuando usted diga, Señor, verdad, voy a comenzar un nuevo trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y queremos usar la palabra solo cuando nos conviene. Señor, ahorita estoy desesperado porque mi hijo está aquí en el hospital, pero yo creo que tú eres un Dios que sana. Y queremos usar la palabra de Dios solo cuando nos conviene. Verá, como los sinvergüenzas que se ponen a la mera hora del examen a orar, ahí se acuerdan de Dios. Ay, Señor, dice, tráeme todas las respuestas del examen, Señor, todas, dime, Señor. ¿Qué va, Señor? Inciso A, inciso B. ¿Qué hay en la mente del maestro, Señor? Dímelas. Entonces nosotros queremos usar a veces la palabra de Dios como una herramienta a nuestro servicio, a nuestra voluntad, como si Dios fuera nuestro sirviente. Y no es así. No es así. La palabra de Dios tiene el poder de crear cosas y cosas que permanecen y son eternas. No trates de cambiar sin la palabra de Dios. Voy a ser un mejor hombre, una mejor mujer. Pero ¿sabes qué? No necesitamos a Dios en esto. No necesitamos buscar de Dios. No nos vamos a meter en cosas religiosas. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que va a durar tu fuerza de voluntad? Porque por fuerza de voluntad el hombre puede engañarse un tiempo, pero no cambiar. Si tú te pudieras cambiar a ti mismo, entonces ¿para qué vino Cristo a morir a la cruz? Si tú te pudieras, si en ti hubiera puesto Dios la capacidad de cambiarte a ti mismo, no hubiera enviado a su Hijo. ¿Para qué lo hace? Pero busque usted en la Biblia, al revés y al derecho.
¿En qué parte aparece que Dios le dio al hombre la capacidad de cambiarse el solo? Y no la encontramos, y no la hay. Entonces nosotros necesitamos a Dios para poder cambiar. No trates de cambiar sin Dios. Mire, Proverbios 1:23. Por favor, póngame atención en este pasaje, porque la mayoría del ser humano se la pasa huyendo de esto. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos corrijan? ¿A quién de nosotros nos gusta, verdad, que nos exhorten, que nos llamen la atención? Esta es una de las cosas, mire, más difíciles de ser pastor. Cuando tengo que sentarlo a alguno de ustedes y llamarle la atención y corregirlo. Cuando tengo que llamarle a usted la atención, porque a veces se me enojan, ¿verdad? Se me ponen bravos o bravas. Entonces, mientras oramos y los bendecimos, usted es mi pastor. Pero cuando tenemos que corregirlo, ¿y qué se cree ese barbón? ¿Y ese qué se cree? ¿Verdad? Entonces, y empezamos nosotros, y dice, mire la palabra, hablando el Señor, dice, vuelve a mi reprensión. Vuelve al tiempo de corrección. Imagínese que usted está parado aquí, y aquí Dios le dice a usted que debe corregir su vida, pero a usted no le conviene eso. A usted no le conviene venir a la iglesia. Usted quiere tener, ¿verdad?, a una mujer y a otra mujer y andar enamorando mujeres por WhatsApp y andar haciendo un montón de sinvergüenzadas. Y usted dice, sí, qué bonito lo de la iglesia, qué bonito que me invitaron, que vayan mis hijos, que vaya mi esposa, pero yo no quiero y yo me voy. Y algún día, por la razón que sea, usted dice, bueno, Señor, quiero regresar a ti. Ahora sí, Señor, dime qué debo de hacer. Usted piensa que Dios lo va a agarrar y lo va a llevar hasta allá, un punto de bendición. Dice, vuelve al lugar donde no quisiste ser corregido. Vuelve aquí. ¿A cuántos de ustedes, verdad, su papá o su mamá los estaba esperando en la puerta con un cinturón, verdad? O con algo peor. Y le decía, pasa, no te va a pasar nada. Entra, no te va a pasar nada, decía. Y tenían acá el cinturón, pero tú decías, no, ¿qué tienes ahí atrás? Nada, pásale, no te va a suceder nada. Ya se me pasó, decía la mamá, ¿verdad? Pásale, no te va a pasar nada. Vivimos huyendo de la corrección. Hay muchos hijos que tienen al peor papá del mundo en su casa y a la peor mamá del mundo en su casa, según ellos. ¿Sabe por qué? Porque los corrige. Y porque no los deja hacer lo que quieren y porque les ponen límites. Y por eso les dan ese título del peor papá o la peor mamá. No tienen ni idea lo que dice. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, ¿sabe qué? ¿Verdad? Dice un pastor que una vez que corrigió a su hijo le dijo, ya no te amo. Y el papá le dijo, ¿y eso qué? A mí no me importa, yo lo amo a usted. Y yo lo que quiero es que usted me respete, no que me ame. A mí no me importa si usted me ama, yo lo amo y eso es suficiente. Usted es mi hijo y yo lo amo. Usted no me quiere amar, cosa suya, pero sí me va a respetar. Y es lo mismo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros queremos hacer las cosas bien en Dios, dejémonos corregir por Dios. Porque no podemos nosotros pensar, hermanos, que no hay nada en nosotros que corregir. Hay muchas cosas en nosotros que corregir. La palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos va a corregir. Léela de tal manera que cuando la palabra de Dios te corrija, la obedezcas. Tenemos una respuesta inmediata para huir siempre de lo que es la corrección, de lo que es la exhortación. Necesitamos la corrección para que lo espiritual en nuestra vida se manifieste. Mire lo que dice la siguiente parte del verso. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por eso le vuelvo a repetir, ¿verdad? De aquel pastor que no se deja corregir por Dios, pero siempre tiene una palabra para todos. Aquella hermana que no se deja corregir por Dios, pero tiene una palabra para todos. Entonces nos dice la Biblia, mire, que aquel que acepta la corrección es al que Dios derrama su espíritu y también le revela su palabra. Hay una tendencia a leer pasajes de la Biblia que hagan sentir bien el alma, pero no que cambien el corazón, que nos confronten. También necesitamos la palabra de Dios para que nos corrija. Deja que Dios corrija tu mal carácter, tu mala forma,
tus malos pensamientos. Deja que Dios corrija. La palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que es como agua viva, agua que limpia, agua que purifica. Todo aquel que lee la palabra empieza a ser limpiado de malos pensamientos, ¿verdad? Mi pastor allá en Honduras, él siempre decía esto, cuando estábamos en reuniones de jóvenes, decía, cuando tengan malos pensamientos o cuando estén pensando, decía, en alguna muchacha, repitan un versículo, decía. Y era lo que hacíamos, y ¿sabe qué? Funciona perfectamente. Antes de que usted vaya a ser una sinvergüenzada, apréndase alguna cita bíblica de memoria y repítala, ¿verdad? Y repítala una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y se va a dar cuenta de repente que su mente empieza a ser limpiada de todo mal pensamiento. Pero cuando usted, ¿verdad? Pues solo quiere una palabra motivacional, ¿verdad? Usted tiene un mal pensamiento y dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ay, ya lo hice. Bueno, Señor, ya sabes que soy imperfecto y que cometo errores y que no hay nadie perfecto. Bueno, no mato a nadie, solo es un pecadito. Entonces empezamos nosotros con este error y este problema. Por eso le vuelvo a repetir, la palabra de Dios tiene el poder para limpiar. Y quiero, ¿verdad?, que podamos leer lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4. La palabra de Dios le da esperanza al hombre de que puede cambiar. Le da esperanza a la mujer de que puede cambiar. Hay mujeres que se casaron con hombres que fueron muy deshonestos en el tiempo del enamoramiento. Se presentaron como un buen hombre, como un hombre que cuida, que provee, que respeta, que tiene valores, que tiene principios, y de repente cuando ya están casados se desata ese hombre. Y es un hombre muy inmoral, es un hombre muy impuro, muy inmundo, es un hombre deshonesto, es un hombre sin valores y sin principios. Es un hombre que delante de su esposa miente, roba, manda a la esposa a mentir, manda a la esposa a robar. Se dan cuenta que ese hombre no es lo que ellas pensaron. Entonces, ¿sabe qué? De repente este hombre empieza a orar para que esa mujer cambie, o esta mujer empieza a orar para que ese hombre cambie. O hay ocasiones que nosotros, ¿verdad?, vamos formando a nuestros niños y cuando ya se vuelven adolescentes se corrompe su corazón. Dice la palabra del Señor, y mire qué razón tenían las abuelitas de antes cuando decían, ¿verdad?, no te juntes con el, y mencionaban al tremendo de los amigos, ¿verdad? Ese muchachito no me gusta para tu amigo, esa muchachita no me gusta para tu amiga. Porque la misma Biblia dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Hay un pastor ahorita que él cuenta que pasó educando y formando a su hija durante muchos años, varios años, enseñándole. Su hija entra a la universidad, le pide a su papá por favor, ¿verdad?, que la deje ir a vivir sola. El papá la deja ir a vivir sola y empieza una lesbiana a estarle enamorando, a estarle diciendo de cosas hasta que logra conquistar su corazón. Y la hija de este pastor ahora está en una relación con esta muchacha lesbiana. Y entonces él dice, yo le pedí a la iglesia que me dieran un tiempo y unos meses. Y dejé la iglesia, dice, en manos del anciano. Y estoy buscando la manera de ayudar a mi hija. Y de buscar. Entonces, una de las cosas que me ayudó mucho, dice, fue empezar en cambiar sus amistades. En cambiar sus amistades. Escúcheme bien, si usted sabe que no es una persona de carácter fuerte y firme, y no estoy hablando del carácter del que es gritón y piensa que por eso tiene carácter fuerte y firme. No, no es así. Usted es muy débil y se deja dominar y controlar por sus enojos, por sus iras, en lugar de, ¿verdad?, controlar a estos. Entonces, si usted es una persona que tiene un carácter firme, un carácter fuerte, difícilmente las amistades van a dirigir o influir sobre tus decisiones. Pero si tú eres un joven, una jovencita, o eres un hombre adulto, una mujer adulta, ¿verdad?, que siempre la opinión de los demás pesa mucho en ti, tú tienes que tener cuidado de tus amistades. Elige un hombre y una mujer sana o buen amigo, porque cuando él te diga que hagas algo, te va a decir que hagas algo que es correcto y que es bueno. Por eso tenemos nosotros que cuidar esta parte. Entonces la palabra de Dios nos muestra a nosotros. Mire, Romanos 15:4. La Reina Valera dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la esperanza tengamos, de las escrituras, tengamos esperanza. Pero mire cómo lo dice
la traducción del lenguaje actual. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. ¿Para qué es? Es para enseñarnos. Porque hay gente que no lee la Biblia porque le da miedo, dice, leer la Biblia. Porque piensan, ¿verdad?, que la Biblia es para maldecirles. Entonces, la siguiente parte del verso dice: lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Nos da seguridad en lo que hemos nosotros creído. Siempre va a encontrarse usted gente que va a tratar de hacer dudar nuestra fe, ¿verdad? No es cierto. Todo lo que te han dicho no es cierto. Todo esto no es cierto, etcétera, etcétera. Te dijeron que Dios creó el mundo y las cosas. No es cierto. Todo fue creado por un Big Bang. Y los científicos lo dicen. Entonces, todo lo que tú crees, te dijeron que es correcto, ¿verdad?, hacer esto. No es cierto. Lo único que quieren es controlarte y manipular tu vida. Lo único que quieren es, ¿verdad?, controlar tu familia, controlar tu vida. ¿Sabe usted que la gente controlada es la que siempre dice que no se deja controlar por nadie? Entonces, ve a ese tipo de personas que dicen: a mí nadie me controla. Y son los más controlados, ¿verdad? Son los más controlados, pero por puras cosas malas. Son esclavos de sus pecados, son esclavos de sus errores, pero dicen ser libres. Y no es así. Hermanos, la libertad no se muestra en las cosas malas. El que dice yo soy libre de tomar cuando quiero, no es así. La libertad no se muestra en las cosas malas, ¿verdad? Entonces, una persona que diga: pues yo soy libre, ¿verdad? Es como, insisto, alguien que está dentro de una cárcel dice: yo soy libre, yo me voy de aquí cuando yo quiera. La libertad no se muestra en las cosas malas. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, aquella persona que dice: pues yo soy libre y por eso es que me drogo, que fumo, ¿verdad? Yo soy libre para andar con la mujer que yo quiera, yo soy libre para hacer esto. Y empezamos a mencionar un montón de cosas que lo único que revelan es un alma esclava. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Apréndase bien esto: todo lo falso nace de lo que es verdadero. Lo falso no puede crearse por sí solo. Todo lo que es verdadero, a veces la gente lo busca imitar, y lo único que logran a veces desarrollar son cosas falsas. Todo lo que es falso nació de lo que es verdadero. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocer la palabra de verdad. Esto es lo que en el inicio les dije en el libro de Jeremías, que dijo, ¿verdad?, el Señor a Jeremías: escúchame bien, aquel que diga soñé, 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 si en él no está la palabra de verdad, la interpretación de su sueño no será correcta. Aquel que diga soñé, 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 y dice y en él está la palabra de verdad, escucha, porque ahí está mi voluntad. Aquel que diga, ¿verdad?, soñé, soñé, dice, compáralo con la paja, cuando no tiene palabra de verdad. Pero aquel que diga soñé, soñé, y la palabra de verdad está en él, dice el Evangelio de Juan, este es un discípulo de Cristo. Entonces, la palabra de Dios no me puedo parar aquí y darles a usted una predicación bonita para que los cambie a ustedes y que a mí no me cambie. No es así. Al primero que debe de cambiar esta palabra es a mí. Esto se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Hay ocasiones que yo les digo cosas a ustedes de esta predicación que al primero que esto está confrontando es a mí. Y mi esposa que vive conmigo lo sabe y lo conoce. Nunca he cometido ese error de decir: híjole, no, esto mejor no lo digo porque yo traigo bronquitas en esto. No cometo ese error. Entonces busco que esto también me cambie a mí. Y cuando hay algún mensaje que va a confrontar mi corazón, mi interior con algo que no está bien, no solo lo preparo y lo dejo ahí listo el sábado en la noche para predicarlo, sino que empiezo a orar por ello, sobre mi vida también. Entonces entendamos esto, por favor, que la palabra de Dios nos debe de cambiar y nos debe de transformar. Si tú dices, pues tú no digas groserías, yo porque ya soy adulto, dicen algunos, yo porque ya estoy perdido, yo digo groserías, pues yo no voy a la iglesia, yo voy de vez en cuando, yo ni cristiano soy.
¿verdad? Yo nada más voy de vez en cuando a esa iglesia, pero yo no estoy comprometido. Tú sí, tú hasta sirves en la iglesia. Y queremos que la palabra de Dios cambie a los demás. El cambio a la palabra de Dios comienza por el que la lee, por el que la cree. Ahí va a comenzar el cambio a la palabra de Dios. Deje de estar leyendo la palabra de Dios para ver a quién cambia. Uy, esto está buenísimo. Hasta lo voy a escribir en Facebook para tirarle una indirecta a la fulana aquella, al fulano aquel, ¿verdad? Le voy a tirar una indirecta con esta a mis cuñados, a mi familia, a mis suegros, ¿verdad? Aquí hay un versículo bueno que dice la Biblia, ¿verdad? Que le va a ir mal a aquellos que no les prestan dinero a sus familiares. Y eso andan publicando. Entonces no sea sinvergüenza, por favor. Entonces, dicho sea de paso, eso no dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Ya lo estaban anotando, ¿verdad? Deme esa cita, pastor, esa la necesito. Entonces, no, eso no dice la Biblia. No usemos la palabra de Dios solo para que cambie a alguien, para que cambie a los demás. ¿Sabe usted? Mire, hay un montón de cristianos dañando, lastimando, haciendo daño a la obra de Dios, al evangelio, a otros cristianos, y se creen las víctimas y dicen que a ellos los tratan mal, que a ellos los trataron mal, que a ellos los ofendieron. La palabra de Dios, y empiezan a buscar, porque saben Biblia y saben versículos, y empiezan a buscar citas bíblicas para atacar la obra de Dios, para atacar la iglesia. La iglesia tiene un solo enemigo y se llama Satanás. A mí que no me diga ninguna persona que Dios lo está mandando a atacar a un pastor, a un hermano o a una hermana o a una iglesia. Nadie me puede decir que en algún punto Dios se dividió contra Dios y que puso a su iglesia a pelear con su iglesia. El único que acusa y el único enemigo de la iglesia se llama Satanás. Déjese de creer ese cuento. El único capaz de agarrar una cita bíblica y usarla en contra de la iglesia es el diablo. El único capaz de agarrar una cita bíblica y usarla en contra de un hermano es el diablo. El único que puede tomar una porción de la escritura y usarla en contra de lo que Cristo ama y dio su vida por él es el diablo. Entonces no creamos ese tipo de cosas. Si dice amén conmigo. La Biblia es el instructivo de nuestra vida más efectivo para cambiarnos y para ayudarnos a tener una relación con Dios. Si crees en la palabra de Dios, debes creer en el cambio que ésta te puede dar. No te aferres a decir, así voy a ser siempre, así soy, así así nací, así me voy a quedar. No te aferres a creer eso. No se aferre. Nunca se es demasiado grande, viejo, anciano, como usted lo quiera ver, para cambiar. Hay gente que dice, ya estamos muy grandes, ¿y ahora para qué? ¿Y ahora para qué? Entonces, si usted cree en la palabra de Dios, deje que la palabra de Dios también lo cambie.